Hola, mi nombre es Nayeli Victoria Fuentes Zavala. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy voy a hacer una presentación acerca de la comunicación no verbal. Vamos a conocer lo que es su descripción y a qué se refiere un poco más a fondo la comunicación no verbal y sus ramas. Concepto de comunicación no verbal. La comunicación no verbal se refiere a todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas u orales. La comunicación no verbal complementa la comunicación verbal para reforzarla, contradecirla, sustituirla, acentuarla, regularla o controlarla. Lenguaje no verbal. La principal característica de este lenguaje es que los signos de los que lo conforman corresponden recíprocamente al número de significados. Es decir, el número de signos es igual al número de cosas que requieren designarse. No se permite alguna otra interpretación y este lenguaje necesita ser visualizado y únicamente está compuesto por significantes. Como por ejemplo en el ejemplo que tenemos aquí a la izquierda superior, podemos ver lo que es un semáforo. Todos sabemos al momento de estar manejando, cuando el semáforo se pone en rojo, significa que te tienes que detener. Cuando se pone en amarillo, significa que tienes que bajar la velocidad porque está próximo a ponerse en rojo y te tienes que detener. Y cuando está en verde, sabemos que significa que puedes seguir avanzando. Es muy claro que cuando se ven estos semáforos, pues es claro el mensaje. Otros ejemplos son iguales las señales de tránsito o los señalamientos que existen en diferentes locales, en la calle, en una plaza comercial, cuando vemos un letrero en los baños, por ejemplo, sabemos que el letrero que tiene una mujer es para el baño de las mujeres y el que tiene a un hombre de dibujo es para los baños de los hombres. Es muy claro el mensaje y el mensaje es no verbal. Cada cultura o grupo social puede llegar a establecer las relaciones entre los signos y significaciones que más necesiten. Un ejemplo que podemos ver a continuación es el de la cultura china. Ellos normalmente al momento de hacer un brindis, por ejemplo, si estás con tu jefe y tú tienes que hacer un brindis con él o quieres hacer un brindis con él, tu copa debe ir por debajo de la de él. Esto muestra el respeto que le tienes hacia tu persona superior, que en este caso es tu jefe. Otro ejemplo podemos ver como el que nos enseñaron en el documento que nos proporcionaron. Es el momento de sonreír. eh, al mostrar los dientes, muestras un mensaje de, de agresividad o de estar retando a alguien. Pero en otras culturas, como aquí en México, por ejemplo, puede significar algo diferente, como simpatía, a una persona amable, alegre. Entonces, los tipos de mensajes pueden variar dependiendo del lugar. Signo no lingüístico. Se refiere a todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas orales. Es aquel en el que se utiliza el lenguaje no verbal para expresarlos, es decir, no se recurre a la palabra para emitirlos y que los demás individuos comprendan a qué nos referimos cuando los empleamos. Como por ejemplo aquí en las imágenes se puede ver pues diferentes tipos de expresiones faciales, unos muy concentrados, otros se nota como cara de como si estuvieran incómodos o enojados. Entonces, al momento de hacer diferentes tipos de expresiones faciales, podemos dar a conocer eh, qué está ocurriendo o qué queremos emitir. La comunicación no verbal no es un sistema aislado,
sino que es parte del sistema verbal y sirve para apoyar este sistema en varias formas según la intención o el objetivo de la fuente, o a pesar de su intención. Ekman ha señalado 6 funciones de la comunicación no verbal, que son las siguientes. Repetir. La fuente simplemente repite lo que se ha dicho. Por ejemplo, cuando se explica a una persona que la mejor manera de tomar una raqueta de tenis es imaginar que está saludando con la mano a alguien. Demuestra tu observación con el gesto. Sustituir. Cuando el orador levanta las manos para pedir silencio, este acto no verbal sustituye la petición verbal. Contradecir. Cuando una persona dice esto es de vital importancia, debemos estar muy interesados en ellos, pero su postura y expresión facial u otras señales no verbales comunican que no tiene interés en el asunto. Muestra mensajes conflictivos, pues son mensajes contradictorios, como por ejemplo podrás estar en una junta de trabajo y el jefe te está dando indicaciones o él está dando puntos de vista diferentes en los que tú no piensas igual. Entonces, podrás no decir nada, pero tu expresión corporal va a decir que no estás de acuerdo con lo que te están diciendo. O como por ejemplo cuando eres eh, adolescente y los papás te están regañando por algo, pues tu expresión corporal va a estar de una forma en la que no vas a estar interesado en el regaño o vas a estar enojado por lo que te están diciendo tus papás. Complementar. Es opuesta a contradecir, ya que esta amplifica el mensaje. Por ejemplo, cuando una persona dice, me alegro de poder mostrar este producto, y todo su cuerpo refleja el orgullo que siente por lo que muestra. Como por ejemplo, podrás estar en la escuela y te sacaste 10 en el examen. Entonces, al llevar tu examen, sin decir algo, a, en una voz clara y alta, tu expresión corporal se va a ver que estás conforme con lo que y alegre con lo que está sucediendo y con lo que llevas, que es tu examen de 10. Acentuar. Los actos no verbales sirven como puntos de exclamación, pues acentúan partes del mensaje verbal. Cuando una persona señala con el puño, truena los dedos, golpea el podio o golpea el suelo con el pie, lo hace para poner énfasis en una idea. Regular o controlar. En las situaciones interpersonales, los actos no verbales pueden regular el flujo de la conversación. Un cambio en la posición del cuerpo, el contacto visual, en la expresión facial y otro movimiento corporal o gesto son señas que pueden indicar que no se entiende el mensaje, que el receptor no le interesa el mensaje, que el receptor quiere hablar o que la fuente desea ceder la conversación a otra persona. Suele pasar que estás hablando con alguien y quizás el tema que te está diciendo no es de tu interés, entonces puedes dar a entender que no te interesa cuando pones una cara de aburrición o intentas evadir la conversación con algo más. Tipos de comunicación no verbal. La variabilidad de circunstancias y el contexto en que observamos la comunicación no verbal dan señales para interpretar el mensaje, pero es difícil hacerlo de manera correcta en un acto de comunicación no verbal. Por consiguiente, no debemos cerrarnos a una o dos interpretaciones de los mensajes no verbales observados. Tenemos que ser conscientes de que puede haber numerosas razones para explicar determinada conducta no verbal de una persona en una situación particular. Como por ejemplo, ha pasado mucho que podrás ver a una persona en la calle y ves su cara y quizás tiene cara de enojada. Pero en realidad puede ser que está concentrada pensando en otra cosa y ella sin darse cuenta pone esa cara. Pero no realmente no está enojada, está pensando en otra cosa. Y también puede pasar que ves a una persona y ves su cara o su gesto y dices, esa persona debe ser especial. Pero no nos podemos ir con la primera interpretación que tenemos de ellas. Tenemos que pues simplemente eh,
tratar de imaginar que puede ser por otro motivo, no precisamente el que nosotros creemos. Los siguientes tres elementos se denominan visuales porque se relacionan con la imagen física que los demás perciben de nosotros en el momento de la comunicación, la forma de gesticular y la de movernos, los desplazamientos que hacemos, el arreglo personal o el vestuario que usemos. Por ejemplo, hago mucho hincapié en el arreglo personal. Esto nos puede pasar, por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo, en la forma en que te vistes. Por lo regular, el entrevistador puede determinar más o menos cómo es tu personalidad, ya que en la forma en la que nos vestimos podemos expresar este tipo de cosas. Comunicación corporal kinésica. La palabra kinésica se deriva del griego kinein, que significa mover. Uno de los objetos de estudio de la kinésica han sido los movimientos y los gestos corporales, como por ejemplo en las imágenes de ejemplo que puse en esta parte, podemos ver por ejemplo una persona que está levantando la mano en un restaurante, se podría decir. Al momento de hacer esta seña, podemos entender que está llamando al mesero, o si hace otro tipo de señas con la mano, podemos entender que está pidiendo por ejemplo la cuenta o algo así, y sin necesidad de hablar pueden entender el mensaje. O por ejemplo el ejemplo de aquí abajo, podemos ver que es una persona que está pidiendo ride. Al momento de hacer este movimiento con la mano podemos entender el mensaje. O el mensaje de alto que hacen los policías al momento de detener un auto en circulación. También entendemos a qué se refiere el mensaje sin necesidad de hablar. Otras funciones de los gestos y movimientos corporales son signos de ilustración, de afecto, de control y de adaptación. Signos de afecto. Son expresiones faciales que reflejan el estado emocional de la persona. Puede reforzar o contradecir el mensaje verbal. Signos de control. Son movimientos corporales y gestos faciales que monitorean y controlan la comunicación verbal con la otra persona. Proveen la retroalimentación que se necesita para saber si entiende el mensaje, si se necesita aclararlo. Signos de adaptación. Son movimientos y gestos faciales sin intención de comunicar. Son esfuerzos para adaptarse a las necesidades físicas e inmediatas, como un grito de dolor. En todo momento, el rostro humano presenta diversas emociones múltiples y no en un estado emocional determinado. A esta combinación se le llama fusiones afectivas. También se han descubierto aquellas emociones que se reflejan en los cambios de expresión, que ocurren en cuestión de segundos, como pasar de una sonrisa a un gesto facial de no, y luego a un gesto de asombro. A estas expresiones se les llama micromomentáneas y revelan los estados emocionales reales de la persona. Comunicación paralingüística. La paralingüística es el estudio de la expresión de los mensajes no verbales producidos por la voz. Todos tendemos a interpretar y hacer juicios con base en las señales vocales. Los componentes del paralenguaje son los siguientes. Cualidades de la voz. Involucran la amplitud y el control del tono, ritmo y articulación, así como la resonancia del labio vocal. Y en ejemplos de vocalizaciones podemos encontrar reír, llorar, gemir, bostezar, eructar, tragar, inhalar, exhalar, entre muchos otros. Pues esto ha llegado a su fin. Esto fue toda mi participación con respecto a este tema. Espero les haya agradado y muchas gracias por tu tiempo.